Bueno, Claudio, pues en la sección de narrativa de hoy vas a hablar de tema de narrativa con desarrollo de personajes y de historias a través de secuelas. Me da cierta desconfianza, porque yo no sé si lo hacen por los dineros o lo hacen realmente para explotar las historias. ¿Tú cómo ves el tema? La gran mayoría de las veces, evidentemente, ocurre para poder sacar más dineros. Pero si de alguien hay que aprender para hacer alguna secuela, hay una productora que es la maestra en hacer secuelas. Yo creo que no hay ninguna productora que pueda decir que todas sus secuelas son siempre mejores que la primera. Vamos a dejar de lado la saga de Trolls y Bebé Jefazo, porque son películas un poco diferentes en general. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que la mejor de Kung Fu Panda es la segunda, la mejor de Shrek es la segunda y la mejor de Cómo entrenar a tu dragón es la segunda. ¡Competencia de miradas Kung Fu! ¡Ahora! Hoy, sin embargo, para un poco adelantar el hecho que se nos viene encima, que es Kung Fu Panda 4, que se estrena el 8 de marzo, el Día de la Mujer, porque todo el mundo sabe que todas las mujeres quieren celebrar su día viendo Kung Fu Panda. Y es que para adelantarle un poco, la gente se quedó un poco extraña, porque, en fin, la saga ya había terminado con la tercera película. De hecho, Kung Fu Panda se ha reconocido artísticamente por ser una película dividida en tres partes. La primera es como la introducción, la segunda es el segundo acto y la tercera es la conclusión. Eso es una cosa muy interesante que algún día, si queréis, podemos tratarlo en profundidad, pero ahora viene a preguntarse uno, vale, ¿y la cuarta qué hace? Si yo ya he terminado una historia con el primero, el segundo y el tercer acto y el personaje ya se ha desarrollado, ¿qué es lo que puede pasar en una cuarta? Bien, pues antes de responder a esa pregunta, una ligera pastillita de contexto para aquellos que no recuerden. En la primera, el enemigo era Tai Lung, que era básicamente el elegido fallido. Ese arquetipo de personaje. Aquel que debía haber sido el guerrero del dragón, el elegido, pero que al final no termina siéndolo y cae rendido ante el odio, la envidia y todas esas cosas muy malas. Lo derrotan y desaparece. Y ya no se vuelve a hacer, aparte de referencias mínimas, mucho más caso a este personaje en la saga. Sin embargo, en la cuarta película, si bien el tráiler nos muestra muchas escenas, no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros, sí que aparece este personaje que lo traen de vuelta y el villano principal como que absorbe su poder para utilizarlo. Bien, a primera vista esto parece un tráiler genérico, pero si metemos un poco la pala, nos damos cuenta de un detalle que es muy importante. En la tercera película se introduce el sistema de magia conocido como Chi, el cual solo conoce Po porque se lo ha enseñado el maestro Wu-Wei, en el mundo de los espíritus. Tai Lung en el tráiler aparece con este poder, el Chi, lo cual haría pensar que lo ha entrenado el maestro Wu-Wei. Diréis, vaya fumada, ¿esto qué tiene que ver con narrativa, Claudio? Wow. Si esto realmente es así, que seguramente en la cuarta película vaya a haber una recopilación de todos los enemigos que ha habido hasta ahora en la saga, muy al estilo de Mazinger Z Infinity, que se estrenó en 2017-2018. ¿Cierto? Lo que van a hacer es precisamente lo que se tiene que hacer cuando ya has cumplido los tres actos. Si tu personaje ya se ha desarrollado, si el elegido, que es Po, ya se ha convertido en el guerrero del dragón, ¿cuál es el siguiente paso? Para esta cuestión tenemos que remitirnos, como siempre, a los arquetipos de personajes. Po es el aprendiz, así es como se nos presenta en la primera película. Y al concluir la tercera película, es decir, el tercer acto, ¿qué es lo que nos queda? El guerrero del dragón. ¿Cuál es el siguiente paso evolutivo después del guerrero, sí? ¿El maestro? Efectivamente. El maestro. Iba a decir maestro. Entonces, ahora Po es un guerrero. Me ha adelantado la Yoli. Y lo que tiene que ser es un maestro. ¿Y por qué vuelve Tai Lung? Porque Tai Lung, en la primera película, su maestro, el maestro Shifu, le promete ser el guerrero del dragón, le promete ser el elegido. Y al final no es así. De modo que hay un conflicto no entre Tai Lung y Po, sino entre Tai Lung y su maestro. Un aprendiz que no ha conseguido convertirse en guerrero por culpa de un maestro que no lo ha sabido enseñar. Muy posiblemente, si en DreamWorks no se han fumado un porro y no van a hacer una película caquita y hacer una película en condiciones, lo que deberían de explorar es precisamente el conflicto entre el maestro y el aprendiz. Y ahora Po ya no tiene que ser el guerrero del Kung Fu que derrota a los enemigos luchando. Tiene que ser el maestro capaz de curar a Tai Lung y capaz de convertirlo en el guerrero que en algún momento debió ser. Por eso en el tráiler, creo yo, no encontramos, de hecho, a ninguno de los 5 furiosos, ni Tigresa, ni Mono, ni Mantes. Todos los personajes hasta ahora vistos desaparecen. Y solo se ve a Po con algunos personajes nuevos y poco más. Es lo que a mí me hace pensar que realmente el peso argumental va a estar en la relación entre Po y Tai Lung. Entre aquel que tiene que convertirse en maestro y que para ello tiene que ayudar al aprendiz en convertirse en guerrero. Si ocurre lo que estoy diciendo, es un ejemplo muy importante a seguir, porque si queremos contar historias y nos da miedo que terminen, aparte de los personajes con su desarrollo dentro de su arquetipo,
Los arquetipos hacen parte de otro desarrollo mayor. Como hemos dicho, alguien no es solamente aprendiz y pasa por diferentes fases. El aprendiz es guerrero y luego también es maestro y finalmente se muere. Ese proceso de los personajes hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir nuestras historias, porque nos puede ayudar a saber cómo encaminar quizás o bien historias largas o bien diferentes historias de un mismo universo. O sea que esto es lo que hay que quedarse para a la hora de nutrirnos a nivel de narrativa si queremos contar historias. El arquetipo, el personaje no se desarrolla solo en sí mismo, sino en su relación con arquetipos de la misma familia.